Voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 30. Recuerde que no todos los que inicien la carrera la van a terminar. Está escrito que muchos van a procurar entrar y no van a poder. Porque si Dios no está ahí, es imposible, ¿verdad? Romanos 8:30, ¿lo tiene? Le voy a dar lectura y vamos a hacer una oración para encomendarnos al Señor. Dice así la palabra de nuestro Dios y Salvador Jesucristo: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Glorificó. Padre Santo, gracias, Señor, gracias. Viviremos agradecidos eternamente, Padre, porque siendo merecedores de la muerte, del infierno, Señor, tú diste a tu Hijo Jesucristo, Padre, en propiciación por nuestros pecados. Está escrito que al que no conoció pecado, mi Señor, tú le hiciste pecado para que nosotros ahora seamos justicia de Dios en él. Sabemos, Padre, que en Cristo hemos sido justificados y tenemos paz para con Dios. Por eso nos acercamos confiadamente, Padre, al trono de la gracia para el oportuno socorro, porque sabemos, Señor, que tú eres fiel, que tú has comenzado una buena obra en tus hijos, Señor, y tú la estás perfeccionando hasta el día de Cristo. Padre, te rogamos esta noche que nos hables, que nos enseñes, Padre, que tu palabra, mi Dios, caiga en buena tierra, Señor, y traiga salvación, vida eterna, renovación de la mente, restauración, Padre. Te necesitamos, Señor. Estamos en un proceso, lo sabemos, Padre, pero nos falta mucho, mi Señor. Danos sabiduría, danos crecimiento, Padre. Que esta iglesia sea una iglesia madura, Padre. Y seguimos rogando, Padre, por aquellos que no te conocen, Padre Santo, que no tienen a tu Espíritu. Ten misericordia de ellos, Padre Santo, porque si no tienen al Espíritu Santo, jamás podrán entender ni podrán andar en tus caminos, Señor. En tus manos los dejamos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué estamos viendo, mis hermanos? El orden de la salvación, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay un orden como Dios nos salvó. Todas las sectas y religiones ignoran esto que nosotros estamos viendo. Nosotros sabemos que para que alguien sea salvo, Dios lo tuvo que haber, ¿qué? Predestinado. Amén. Dios, dice la Escritura, que a los que somos salvos, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y de ahí Dios nos predestina y después nos llama a través de la palabra del Señor. Después, ¿qué hace el Señor? Nos regenera, ¿verdad? Que nos da el nuevo, ¿qué? Nos da nuevo nacimiento. Muy importante esta parte del nuevo nacimiento. Mire, si no hay nuevo nacimiento, no hay nada de lo que está abajo. Si no hay nuevo nacimiento, no hay qué, hermano. No hay una conversión. Por eso usted va a ver mucha gente en la iglesia que no se ha convertido al Señor. Simplemente se cambió de iglesia, de católica a cristiana, simplemente. O le gusta aquí, venir aquí porque dice, están bonitos los cantos, me trae paz, me ha ayudado en ciertas cosas de mi vida, pero no hay una, ¿qué, hermano? No hay una conversión, no hay una fe verdadera, ni un arrepentimiento, ¿qué? Verdadero. Si ya se convirtió esa persona, si realmente ha creído a la palabra y se ha arrepentido, Dios lo ha declarado, ¿qué? Justo, es la justificación. Dios lo ha declarado justo, inocente. ¿Para él hay condenación? Ya no hay condenación para un verdadero creyente. Y también, ¿cómo lo ha declarado Dios? Hijo de Dios, ¿sí? Él lo adoptó como su hijo y ahora él es hijo de Dios. Y vamos a ver hoy el tema de santificación y primeramente Dios, ya vamos a terminar este tema, perseverancia y glorificación. Primera de Tesalonicenses 4:3. Vamos a ver el tema de hoy, que es la santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3. Si lo tienen, me dicen amén. Pues la voluntad de Dios, ¿cuál es, hermano? Vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Qué se imagina usted que es la doctrina de la santificación, mi hermano? No se amontonen, nada más de uno por uno. Mira, tú tienes que saber que el ser humano, cuando fue creado a la imagen y semejanza de Dios. A ver, ¿cómo fue creado el ser humano? A imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir que fue creado a imagen y semejanza de Dios?
Dice el hermano que un hombre perfecto, no era un hombre perfecto cuando Adán lo crearon, pero sí era un hombre recto, porque él podía pecar todavía. Pero a él, Adán se le había puesto en un huerto donde él podía comer de un árbol de la vida, para poder llegar ahora sí a la perfección. Juan dice amén. Pero también había un árbol que Dios le prohibió comer, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le dijo que si comía de ese árbol, ¿qué le iba a pasar? Iba a morir. Bueno, el hombre cuando peca y muere espiritualmente, pierde la imagen y semejanza de Dios. Es fracturada la imagen de Dios en él. Es como usted en un espejo, mire, en un espejo que esté bien, ¿cómo refleja su imagen de usted? Bien, pero si ese espejo se cae y se ha visto cómo se cuartea todo así, y si usted se ve en ese espejo, ¿cómo se ve su imagen? Se ve distorsionada. Bueno, eso le pasó al ser humano. Cuando el ser humano peca, ya no podía reflejar la santidad de Dios, la justicia de Dios, ya no. Y eso, por eso ahorita usted ve al hombre allá afuera, y él de hecho aborrece a Dios. Él ama su pecado, él practica el pecado, él tiene un corazón engañoso y perverso. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios en él, ¿qué fue? Fracturada. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué quiere decir la santificación? Que el hombre es restaurado, ahora sí, a la imagen de ¿quién? De Dios. Todo verdadero creyente, ¿a quién tiene que reflejar? A Dios. Pero ahorita si usted lo ve, el que esté a su lado o yo, ninguno lo hacemos perfectamente. ¿Cuántos dicen amén? Pero sin embargo ya fuimos santificados. Pero ahorita vamos a ver que la santificación tiene 3 etapas. Dile que está a tu lado, la santificación tiene 3 etapas. Una inicial, una progresiva y una final. A ver otra vez, la santificación, ¿cuántas etapas tiene? 3, una inicial, una progresiva y la otra ¿qué? Final. ¿En cuál estamos los creyentes? En la progresiva. Ya la inicial ya nos fue dada. Ahorita vamos a ver que si tú eres un verdadero creyente, estoy hablando, si eres un verdadero creyente, tú ya fuiste santificado. Tú ya fuiste restaurado. ¿Qué quiere decir? Que a ti ya te dieron un corazón nuevo. Ya te dieron un espíritu nuevo, ya te dieron al Espíritu Santo, ya te libertaron del poder de Satanás, ya te libertaron de la esclavitud del pecado, ya te trasladaron de las tinieblas al reino de Jesucristo. Ahí dice amén, ahí ya todos dijeron, no, que ya tenían la inicial. A ver, otra vez, ¿cuántos ya tienen la santificación inicial? Mira, si no tienes la santificación inicial, ¿tú crees que vas a tener la santificación progresiva? No la vas a tener. Por eso hay gente que no entiende lo que es ser cristiano. Ser cristiano es que fuiste llamado a vivir en santidad. A ver, ¿qué es ser cristiano? Fuiste llamado a vivir en santidad porque tienes que reflejar la imagen de Dios, el carácter de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios. Y para eso, Dios no te... Mira, por eso las sectas y las religiones es imposible que se salven. Porque ellas quieren ser santos en su propia fuerza. No lo pueden ser. Nadie puede vivir en santidad si no tiene al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la santidad inicial, la santificación inicial es que ya te dieron ¿qué? El Espíritu Santo. Y ahora tienes espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, ¿para ti los mandamientos ya son gravosos? Ya no. No los cumplimos perfectamente, pero yo ya puedo ahora sí honrar a mis padres, amar a mi esposa, amar a mis hijos, a mi prójimo, amar a Dios. No perfectamente, pero sí lo podemos ir haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Y antes de ser cristianos, ¿amábamos a Dios? Lo aborrecíamos. ¿Amábamos a nuestro prójimo? Lo aborrecíamos. Si podíamos hacerle mal al prójimo, ¿qué le hacíamos? Le hacíamos mal. Le robábamos, le mentíamos, le engañábamos, lo odiábamos, nos vengábamos de él. Ahora un cristiano ya no hace nada de eso. Ama a su prójimo. Si el prójimo le hace mal al cristiano, ¿qué hace el cristiano? Lo bendice y llora por él. Porque ahí está reflejando ¿qué? El carácter justo y santo de Dios. ¿Cuántos están entendiendo hasta ahí, mi hermano? Esto es muy importante que lo entendamos. Miren, Efesios 1, 3, 4, vamos a Efesios 1, 3, 4, vamos a ir desarrollando el tema. Es muy importante estos temas, hermano, porque hay gente que a mí hasta me ha dicho, bueno, ¿y después de la salvación qué? Pues si ya soy salvo, pues ya para qué me congrego, ya para qué leo, pues ya soy salvo. No, no has entendido que la santificación tiene 3 etapas, inicial, progresiva y final.
Y ahorita las voy a explicar más claramente. Efesios 1, 3, 4, ¿ya lo tiene? Mire, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. ¿En quién, hermano, nos bendijo Dios? Siempre tienes que exaltar a Cristo, mi hermano, ¿eh? ¿En quién nos bendijo? En Cristo. Según nos escogió en Él. ¿En quién nos escogió Dios, hermano? En Cristo, en Cristo. ¿Desde cuándo te escogió Dios? Desde antes de la fundación del mundo. Para que fueses, ¿qué, mi hermano? A ver, ¿cuál? Mira, tienes que ver el propósito por el cual Dios te escogió, si es que ya te escogió Dios. A ver, ¿cuál es el propósito por el cual te escogió Dios? Para que vivas como se te dé a ti la gana. Para que si quieres, vienes a la iglesia, si quieres oras, si quieres lees, si quieres te santificas para eso. Para que seas, ¿qué? Santo y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito de Dios. Y si lo vemos de otra manera, en Romanos 8:29, es que reflejes el carácter de Cristo, hermano. ¿Cuántos ven esa obra así, como diciendo, como misión imposible, así, diciendo, ay, tenemos que expresar el carácter de Cristo? ¿Sí crees que lo vamos a hacer o no? Aquí no, pero cuando seamos transformados, seremos semejantes a nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aquí es una misión que para nosotros, pero para Dios no. ¿Sí? Para Dios, ¿qué es? Él dice que nos va a llevar a la imagen de Cristo. ¿Sí lo crees o no lo crees? Y ahorita sí, mira, acuérdate de cómo eras cuando no eras cristiano y cómo eres ahora como cristiano, y hay algo de Cristo en ti, porque Dios está haciendo su obra ahí. Amén. Romanos 8:29, mira, porque a los que antes conoció, aquí también está hablando de la predestinación, también los predestinó. ¿Para qué nos predestinó, hermano? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de ¿quién? A ver, entonces, ¿cuál es el propósito por el cual Dios te escogió? ¿Qué quiere hacer contigo? Formar el carácter santo y justo de Cristo en ti. ¿Sí? Llévatelo eso en tu mente y en tu corazón, ¿eh? Mira, hay gente que piensa que quiere estar aquí en la iglesia porque quiere ser el más grande predicador, o el más grande músico, el mejor cantante. Ese es su propósito. Y por eso le echa todas las ganas a su instrumento y a aprenderse los cantos, que no está mal. Pero su propósito, ¿cuál es de esa persona? Pues ser aquí famoso, que lo vean, yo no sé. Mira, aunque no toques ningún instrumento, aunque no prediques, pero que el carácter de Cristo sea formado en ti. Eso es lo que tienes que venir a buscar a la iglesia. ¿A cuántos entienden eso? Porque muchos se equivocan, hermano, ¿eh? Y están yendo a la iglesia porque quieren ser el predicador más grande del mundo. No, que Cristo sea formado en ti, aunque no prediques. ¿Cuántos dicen amén? ¿Habrá algo más grande que eso, que ser la imagen de Cristo, mi hermano? Bueno, para eso nos predestinó el Señor. Ahora vamos a ver el proceso. Primera de Juan 3. Primera de Juan 3. Entonces, ¿cuál es el propósito para que vengas a la iglesia, ores, leas la Biblia? ¿Cuál es? Que seas formado a ¿qué? ¿No se te va a olvidar? ¿No vas a querer ser el predicador más grande? Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor, ¿qué dice ahí? Nos ha dado el Padre para que seamos llamados ¿qué? A ver, ahí qué santificación ve que ya somos hijos de Dios. ¿La inicial, la progresiva o la final? ¿Cuál? La inicial, hermano. La inicial. ¿Ahora qué somos ya? Hijos de Dios. Y ve ahí lo que dice después. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Verdad que ya somos hijos de Dios? Pero dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, está hablando de cuando Cristo regrese por segunda vez. ¿Qué va a pasar cuando Cristo regrese por segunda vez? A ver, seremos semejantes a Él. Ahí, ¿qué santificación ve usted ahí? La final. La final. A ver, nada más dos están entendiendo el tema. A ver, dile que está a tu lado, despierta. Despierta.
A ver, si ya eres hijo de Dios por la fe en Cristo, ya hubo una santificación, ¿qué? Inicial. Ahora, si vas a ser semejante a Cristo, es una santificación, ¿qué? Final. Pero falta la santificación progresiva. ¿Dónde está? Miren, ahí vamos a verlo. Porque le veremos tal como Él es, ¿verdad? Dice, 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, todo aquel que cree que Cristo va a venir y va a transformar nuestro cuerpo de humillación en un cuerpo glorioso semejante al de Él, ¿qué está haciendo ahorita? A ver, ¿qué santificación ve usted ahí? La progresiva. Nada más como 2 están entendiendo el tema, hermano. A ver, dile, si tú ya creíste, ya te santificaron. Ya te consagraron para Dios. Antes vivías para el mundo, para el pecado, ahora vives para Dios. Amén. Ahora tú, si ya eres cristiano, tú de tu corazón ya nace, ¿qué, hermano? Vivir en santidad. A ver, ¿qué nace de tu corazón ya por tener un corazón nuevo? Vivir en santidad. Un cristiano antes amaba el pecado, hoy lo aborrece. Hoy lucha contra él. Sale una mujer así media desnuda en la tele y ¿qué hace? No la quiere ver porque sabe que tiene que vivir ¿en qué? En santidad. Y aunque está luchando con un ojo así medio, cierra un ojo y medio ve, pero ¿qué hay en su corazón? Sí, porque así es el hombre. Así es el hombre. Su naturaleza todavía caída quiere ver a la muchacha así media desnuda. Pero hay una lucha en él. No crea que está como antes. Mire, uno que no es cristiano, ¿usted cree que tiene lucha de ver pornografía? No, se pone sus palomitas y a todo dar y no siente qué, nada. Pero un cristiano ya no. Mira, ¿cómo saber si eres cristiano? ¿O cómo saber si uno es cristiano? Mete a uno que es cristiano en un bar y no te dura ni 5 minutos. Si es cristiano no te dura ni 5 minutos. ¿Qué hace al estar ahí viendo todo lo que hacen ahí? Se sale. Ahora, mete a un mundano a un bar. Oh, pues, ese, sírvamela, tóquenmela, la misma y échame otra. Ese ¿cómo está ahí en ese lugar? Pero un cristiano, hermano, ya no puede estar en el lodo, ya no. Estoy hablando de verdaderos cristianos, ¿eh? Porque usted va a decir, pero el que está aquí al lado sigue viendo eso. Ah, pues no es cristiano. Si el que está a tu lado sigue viendo pornografía, tú lo cachas que sigue viendo pornografía, pues no es cristiano. Porque un cristiano, ¿qué hace? No puede. Viene y le duele y se arrepiente y está luchando contra el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿sí vieron ahí la santificación, hermano? La inicial, la final y la progresiva. Miren, por eso dice en Apocalipsis 22:11 que el que es santo, ¿qué dice? A ver, ahí, ¿por qué dice que el que es santo santifíquese más? Si ya soy santo, ¿por qué me tengo que santificar? Porque tengo la santificación inicial. ¿Cuántos dicen amén? Y tengo que seguir con la santificación, ¿qué? Porque mira, aunque ya dejamos muchas cosas, ¿cuántos saben que ya dejamos muchas cosas? Mira, éramos borrachos, gracias a Dios ya no. Éramos adúlteros, gracias a Dios ya no. Éramos fornicarios, ya no. Éramos mentirosos, rateros, envidiosos, maldicientes, groseros. ¿Se acuerda usted? Pero dile a que está a tu lado, éramos, ¿eh? Ya no somos. Ya nos santificaron, ahorita lo vamos a ver, ya nos santificaron. Pero aún estamos lejos del carácter de Cristo. A ver, ¿cuántos entienden eso? A ver. Porque mira, hay gente que dice, pues ya dejé de tomar. Pues sí, ¿y eso qué? Pero se tiene que ver que reflejas a Cristo. No simplemente es que dejes de tomar, sino que ahora ames, seas paciente, seas humilde, seas manso como Cristo. A ver, ¿cuántos están viendo la diferencia? Porque hay gente que dice, pues yo ya dejé esto, ya dejé esto. Pues gloria a Dios, qué bueno. Pero quiero ver en ti el carácter de Cristo. Que cuando alguien te ofenda, tú ores por él y lo bendigas. No empieces, ay, es que otra vez y ya no lo puedo perdonar. No, tú no has nacido de nuevo. Porque el nacido de nuevo tiene la capacidad de perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿será suficiente nada más con dejar el pecado? Esa es la santificación inicial. Pero falta que, hermano, que Cristo sea formado en nosotros. Entonces, el que es santo, ¿qué tiene que hacer? Santifíquese más. Primera de Corintios 1:1-2. Mira, aquí está claro.
Primera de Corintios 1:2. ¿Ya lo tiene? A la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Cómo nos llama ya a la iglesia? A los santificados. ¿En quién somos santificados, hermano? Ahorita voy a explicar por qué en Cristo somos santificados, porque hay gente que todavía no es santificada, aunque diga amén. Ahora, ya fuimos santificados, ¿verdad? Ya somos santificados. Y fuimos llamados a ser ¿qué? Santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y ¿qué? Y nuestro. No lo busque, pero ahí va a quedar grabado. Primera de Corintios 1:30, dice que Cristo es nuestra santificación, hermano. A ver, Cristo es nuestra ¿qué, hermano? Y no solo nuestra santificación, es nuestra justificación, nuestra sabiduría, porque en Cristo estamos completos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué Cristo es nuestra santificación? Mire, vamos a ver la santificación inicial en Cristo. Hebreos 10:10. ¿Cómo es que el hombre es santificado, hermano? Hebreos 10:10. Por si hay alguien aquí que dice, pues yo no tengo la santificación inicial. Hebreos 10:10, ¿lo tiene? En esa voluntad somos ¿qué, hermano? Santificados. ¿Mediante qué somos santificados? ¿Hecha cuántas veces? A ver, ¿por qué tú eres santificado ya? ¿Por qué Dios te consagró para Él, te sacó del mundo, te sacó del pecado? Porque Cristo murió por nuestros pecados. Cristo ya se ofreció, Él se ofreció en la cruz, Él pagó por mis pecados, Él derramó su sangre en la cruz para el perdón de mis pecados y para libertarme del poder del pecado. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no solo murió para que mis pecados fueran perdonados, sino para que yo también fuese libertado del pecado. Es como cuando el hombre pecó. El hombre no solo pecó, se hizo esclavo del pecado. Cristo no solo te perdona, te liberta del pecado. Porque ahora quiere que vivas en justicia, que vivas para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es lo que no enseñan las religiones. Si tú te fijas en las religiones, mucha gente de ahí piensa que ya sus pecados le fueron perdonados, pero sigue practicando el pecado, hermano. ¿Se está engañando qué? A sí mismo, porque alguien que ha creído en Cristo, dice la Escritura, que no practica el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Igualmente, si aquí hay alguien que sigue practicando el pecado, dice la Escritura que no es de Dios, es del diablo. Porque los hijos del diablo practican ¿qué? El pecado. Entonces, ¿cómo fuimos santificados? Por medio del sacrificio de Cristo, hecho una vez para siempre. 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, ¿por qué lo hizo? Por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. 14. Porque con una sola ofrenda, ¿cómo nos hizo, hermano? Perfectos a los santificados. Mira, hermano, si tú realmente has creído en Jesucristo, que Él es el Señor, Él es Dios, Él es el Salvador, que Él murió por tus pecados, delante del Padre tú has sido justificado. Mira, hermano, esta santificación ya es definitiva. Ya tú, si tú has creído en Cristo, tú eres justo delante de Dios hoy, mañana y siempre. Tú no te puedes perder ya. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nosotros que ahora estamos en una santificación progresiva, no lo estamos haciendo para salvación, lo estamos haciendo porque ya somos salvos. Y esa es una diferencia entre nosotros y todas las sectas. Nosotros, ¿por qué nos santificamos? Porque somos hijos de Dios, porque somos ya salvos. ¿Cuántos dicen amén? No estamos santificándonos a ver si alcanzamos la salvación, ya somos salvos por medio del sacrificio de Cristo. Amén. Entonces, ¿sí quedó claro ahí cómo fuimos santificados, hermano? ¿Quieres ver que ya fuimos libertados? Vamos a verlo rápidamente en Romanos 6:15. Romanos 6:15. Ahora, ser libertado del pecado no quiere decir que ya no vayas a pecar, pero sí quiere decir que el pecado ya no es tu Señor. A ver, ¿cuántos ven la diferencia? ¿Por qué seguimos pecando? Ya lo expliqué muchas veces, porque aún estamos en un cuerpo
de pecado. Todavía falta la santificación final, que es la redención de nuestro cuerpo. Amén. Pero miren, ya dice que ya fuimos rescatados de la esclavitud. Romanos 6:15, ¿lo tiene? Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué dice? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque eras, a ver, ¿qué éramos, hermano? ¿Cuántos tienen esta experiencia? A ver, ¿cuántos? Porque si tú no tienes esta experiencia, porque va a haber gente que te vas a encontrar que dice, yo no soy tan malo. Así te lo vas a encontrar gente. Esa persona no es salva. Porque alguien que ya es salvo, ¿qué puede decir que era qué? Esclavo del pecado. Ay, pregúntale que está a tu lado, ¿tú si eras esclavo del pecado? Te va a decir, no era, soy. Te va a decir, todavía soy. ¿Verdad que si éramos esclavos del pecado? No, a ver, ¿cuántos de aquí o cuántos santos hay aquí así que nunca han pecado? Que digan, yo nunca he pecado tan feo. Porque mira, cuando una persona no tiene al Espíritu Santo, él se compara y dice, no, pues yo no soy como el mucha oreja, yo no soy como aquel violador, yo no soy como ellos, yo no soy tan malo. Pero cuando viene el Espíritu Santo, te dice, tú eres un miserable, desnudo, pobre, ciego, desventurado. Y cuando el Espíritu Santo viene y te convence de pecado, es cuando caes a los pies de Cristo. Por eso hay gente que no se va a convertir, porque se cree más bueno que el Papa. Y se compara con otros. Si te quieres comparar, compárate con Cristo. A ver cómo quedas con Cristo. Y vas a ver que no le llegas ni a los talones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿sí éramos esclavos del pecado? Pero dice, éramos, ¿verdad? Ya no somos, ¿verdad? Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste, ¿qué, hermano? Cuando te predicaron creíste, ¿no? Y si creíste, ¿qué dice el 18? Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de qué. Ahora ¿de qué somos siervos, hermano? Porque hay gente que piensa que es libre, hermano. Hay gente que dice, yo soy libre, yo ni para allá ni para acá. No, o eres esclavo del pecado o eres siervo de la justicia. O sirves a Dios o sirves a Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Luego dice ahí, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir. ¿A qué vamos a servir ahora? A la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora qué? ¿A cuánto les da vergüenza cómo vivíamos, hermano? ¿Verdad que sí es vergonzoso ahora ver de dónde nos sacó el Señor? Porque el fin de ellas es ¿qué? Muerte, porque la paga del pecado es muerte, mi hermano. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, a ver, ¿qué somos ahora? Siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto. ¿Cuál es el fruto de ahora de un creyente, hermano? Y como fin. Entonces, ¿tú crees que alguien que se diga cristiano, tú crees, y que todavía siga siendo borracho? ¿Tú crees que pueda ser cristiano? O a una persona que dice que es cristiano y vive en adulterio, ¿tú crees que es cristiano? No es cristiano, hermano. Porque un cristiano, aunque antes era adúltero, ahora ya no es adúltero. Antes era borracho, ya no es borracho. ¿Cuántos dicen amén? Porque ya fuimos santificados. A ver, ¿qué fuimos? Santificados. ¿Dónde lo dice? Primera de Corintios 6:9. Y por eso, mira, si no tienes esta santificación que es inicial, ¿tú crees que vas a tener la santificación progresiva? No la vas a tener. Por eso es muy importante entender el orden de la salvación. ¿Qué debo de hacer primero? Primero tienes que arrepentirte y creer en el Señor Jesucristo. Primera de Corintios 6:9, ¿lo tiene? ¿No sabéis que los injustos, qué dice? ¿Alguien que practica la injusticia va a heredar el reino de Dios? No, no erréis. Ponga atención por si se encuentra en esta lista alguno de ustedes. Hoy puede arrepentirse. Ni los fornicarios, ni los idólatras,
ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. ¿Qué, hermano? ¿Y cómo viven todos los que se dicen religiosos? ¿Cómo viven? ¿No viven así? La mayoría de los hipócritas religiosos viven así. Pero fíjense, un verdadero creyente en el 11, un verdadero creyente. Y estos eran algunos. ¿Cuántos pueden decir amén ahí? Sí, éramos. Pero dile a que está a tu lado, éramos, éramos. ¿Tiempo qué? Pasado, pasado. Y dile, y si no, pregúntale a mi esposa o pregúntale a mi familia y vas a ver cómo te van a decir que yo era. Ya se quedaron callados todos. Mas ya habéis sido, ¿qué? Ya fuimos, ¿qué, hermano? Lavados. Ya fuimos, ¿qué? Santificados. Ya habéis sido, ¿qué? Justificados. ¿En quién, hermano? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hasta aquí, pregúntale a la que está a tu lado, ¿hasta aquí vas bien? ¿Tú ya tienes esta santificación? ¿Tú ya tienes esta santificación? Porque mira, si tienes esta, ni intentes la otra. No va a ser difícil, va a ser imposible. Por eso hay gente que usted la conoce ya de 10, 20 años en el Evangelio y sigue siendo la misma persona de cuando se empezó a congregar en una iglesia cristiana. La misma persona. ¿Por qué? ¿Dónde está su falla? Él se tiene que regresar, hermano. Él se tendría que regresar y decir, bueno, a ver, ¿por qué no puedo vivir en santidad? Porque no he nacido de nuevo. ¿Dónde está el problema? No he nacido de nuevo. No he tenido una conversión verdadera. Tengo que examinar mi fe, si es la fe verdadera, o es la fe de mi abuelita, o de mi esposa, o es mi fe, ver si es la fe de Dios, que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si ya me arrepentí, ¿cuántos se han examinado si ya se arrepintieron? Te tienes que examinar, bueno, ¿ya me arrepentí o sigo siendo la misma persona de siempre? Porque el que está en Cristo, ¿qué dice la Escritura? Nueva criatura es. Tiene que haber testimonio, hermano, que no somos las mismas personas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vamos a la santificación progresiva. ¿Cómo es que nos están santificando? Efesios 4:11. Si ya fui santificado inicialmente, Dios ya está haciendo la obra en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Él ya la está haciendo. Y por eso me congrego, por eso no puede haber alguien que se diga que es cristiano y no se congregue, porque él no ha entendido la doctrina de la santificación. Porque mira, si ya tienes la inicial, estás ¿qué? Teniendo ¿qué? La progresiva, ¿no? Eres santo y te estás ¿qué? Santificando. ¿Cómo estás haciendo esto? Mira, Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y ¿qué? Aquí Dios, el Señor constituyó ministros, ¿verdad? ¿Para qué los constituyó? A ver, dile a que está a tu lado, ¿tú por qué vienes a la iglesia a que te enseñen la palabra de Dios? A ver, ¿cuántos lo entienden ahí? Leen el 12, a ver si... Para que no, mire, aquí hay gente que ha venido y dice, ya no voy a ir, siempre lo mismo. No, ¿entiende esa persona? Habría que preguntarle, o sea que tú ya estás perfecto. Tú ya podemos verte a Cristo en ti ya, podemos ver la perfección del amor en ti ya, de la paz, de la fe en ti, ya lo podríamos ver. A ver, ¿cuándo crees que te vas a dejar de congregar entonces? Nunca, mi hermano, tienes que estar aquí toda tu vida congregándote porque te están perfeccionando. Y van a pasar años y si subes medio centímetro, pues gloria a Dios. Y dices, ahí voy, Señor, ahí voy. La meta eres tú. Ahí voy y yo me estaré congregando porque aquí me están perfeccionando. A ver si lo entendemos, hermano. Entonces, cuando veas a alguien que ya no se congrega, dile, ¿qué? ¿Ya estás perfecto o qué? ¿O por qué ya no vas? Va a decir, no, pues es que no cambio. Dile, empieza tú de cero. Examina tu fe, ¿cómo estás? Amén. Entonces, a fin de perfeccionar a los santos, ¿verdad que nos están perfeccionando? Para la obra del ministerio, para que sirvas. Dile que está a tu lado, para que sirvas. ¿Sabe usted que podemos ver a alguien que sí está creciendo en Cristo? ¿Sí sabe usted que lo podemos ver?
A ver, ¿cómo lo podemos ver? Mira, es una persona que llega a la iglesia y tiene un hambre por la palabra. Enséñeme, yo quiero aprender. Y está leyendo, y está orando, y está llenándose de la palabra de Dios. Y de repente dice, hermano, yo quiero servir. Yo quiero enseñarle a que sea a los niños. Yo quiero. Ahí vemos que esa persona ya está, ¿qué? Siendo perfeccionada. Pero si no pasa nada de eso, ¿usted cómo lo ve a esa persona? A ver, ¿qué dice la Escritura? Después de tanto tiempo, ¿qué dice? Ya debería ser maestro. ¿Y qué es, dice la Escritura? Es un niño, ya de 5 años dándole Gerber. ¿Y no quiere dejar el Gerber? No, a mí me gusta el Gerber. Y que me pongan aquí ¿cómo se llama? Él nomás quiere venir a sentarse. Ya tiene 10 años que le enseñamos toda la doctrina fundamental, básica. 10 años, ya se la sabe. Bueno, hasta ya participa. Sí, esto, ya está. Pero no se para de la silla, hermano. ¿Qué le falta a esa persona? Entender que está siendo madurado y perfeccionado para que sirva, para que al rato también predique, evangelice, enseñe la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí se ve una fe sana, hermano. Cuando vemos a un hermano que está sano, es porque se está viendo su crecimiento, mi hermano. Para la edificación del cuerpo ¿de qué? De Cristo. Hasta que todos lleguemos, miren a dónde vamos a llegar. A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Aquí está hablando de una madurez, hermano, espiritual, a la medida de la estatura de quién, hermano. A ver, ¿cuántos están entendiendo que estamos siendo llevados a la estatura de varón perfecto? ¿Qué es quién? Cristo. A través de los ministros que el Señor nos dejó. Amén. ¿Qué más? ¿Cómo vamos a ser perfeccionados en la santidad, hermano? A ver, ¿cómo usted cree? ¿Se acuerda usted en Juan 17:17? ¿Qué dice? Vamos a verlo. Juan 17:17. ¿Cuántos ya tienen una disciplina de oír palabra diario? Diario. ¿Y si entiendes por qué la estás oyendo diario? ¿Para saber más de la palabra nada más? ¿Para presumirles a todos que tú ya sabes un montón de Biblia? Mira, si la estás leyendo correctamente o oyendo correctamente, esto está pasando en tu vida. Juan 17:17. Santifícalos ¿dónde? En tu verdad. ¿Tu palabra? A ver, ¿tú por qué oyes una predicación? ¿Cuál es el propósito en tu corazón por qué la oyes? ¿Cuál es? Voy a oír esta para aprender más, para saber más. ¿Así? A ver, ¿cuál es el propósito de tu corazón? O ahorita de venir aquí a oír la palabra, ¿cuál es tu propósito? Si no es para que Dios te cambie, estás perdiendo el tiempo. Lo estás perdiendo. Tú tienes que venir con la mentalidad, yo voy a ir porque hay mucho todavía del viejo hombre en mí. Y yo creo que Dios comenzó la buena obra y la va a terminar. Y de hecho cuando oramos, Señor, cámbiame, transfórmame, renueva mi mente, Señor, porque todavía hay mucho de Vicente, todavía hay mucho de mí y eso no te gusta a ti. Pero yo sé que el poder de tu palabra me va a santificar, Señor. Esa tiene que ser tu motivación. Si no es esa, estás perdiendo el tiempo. ¿Nadie dice amén? O a ver, pregúntale a la que está a tu lado, o tú crees que ya no necesitas ser cambiado nada de ti. ¿Tú crees que ya estás así, ya? ¿O cuánto crees que necesitas ser cambiado de ti? Dile por lo menos el 99.99%. Porque gracias a Dios ya tengo la santificación inicial. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hermano, por eso la gente si quiere se congrega o no se congrega, porque no entiende, hermano. El que entiende dice, no, yo tengo que ir, hay mucho de mí todavía y la palabra dice que haga morir el viejo hombre. ¿Y cómo? A través de la palabra de Dios. Cuando oras, ¿cuál es tu oración? Dame, Señor, ayúdame en esto, en mi trabajo. Cámbiame, Señor, cámbiame, porque me veo en el espejo de tu palabra y sigo siendo un miserable pecador, Señor. ¿No es tu oración esa? ¿No aborreces tu carne cuando te ves en la palabra? ¿No te aborreces? Y no le dices, Señor, te lo ruego, Padre, soy un enojón y eso no refleja el carácter de Cristo, Señor. Yo quiero ser manso y humilde como Él. Hazme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. ¿No es tu oración esa, hermano? Si no la es, hoy empieza. Hoy empieza a pedirle a Dios,
que te lleve a la imagen de Cristo, hermano. Porque esa es la obra del Señor. Él la comenzó y ¿qué va a hacer? Pero ¿a través de qué? De su palabra y de su Espíritu Santo. Romanos 12:2 lo dice. ¿Cómo crees que vamos a ser transformados? A ver. ¿Dónde está el mal, hermano? ¿Por qué no cambiamos? Romanos 12:2. ¿Lo tiene? No os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Cómo vamos a ser transformados, hermano? ¿Dónde está el problema de que el que está a tu lado no hay un cambio en su vida? ¿Dónde está el problema? Se cree sabio, se cree que no está tan mal, se cree que no es malo dejar de ir el día domingo a la casa del Señor. Él dice, es como cualquier día. Perdóname, pero el domingo es el día del Señor. Y si tú tomas el día del Señor, eres un idólatra. A ver, ¿qué eres? Idólatra, porque es el día del Señor. 6 días trabajarás y el séptimo me lo santificarás a mí. Para muchos es como algo así como cualquier cosa. Pues hoy no vamos por esta razón. Es el día del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está el problema, hermano? En su mente. Él empieza a hacer sus pensamientos. ¿No has leído que tus pensamientos no son los de Dios? ¿Cómo son los pensamientos de Dios? Son más grandes que los tuyos, son más, su sabiduría de Dios es infinita. ¿Cómo crees que es tu sabiduría tuya? A ver, ¿cómo crees que es? Mira, siempre que platico con alguien, siempre tiene una excusa. Siempre. ¿Por qué no haces esto? Es que, ahí están sus qué, sus pensamientos. En lugar de decir, estoy mal, tengo que humillarme delante de Dios porque estoy mal. ¿Me hago sabio en qué? En mi propia opinión. Dice la Escritura que si quieres llegar a ser sabio, hazte ignorante. Ya no confíes en lo que tú piensas o crees, confía en la sabiduría de Dios. Entonces tenemos que ser transformados, ¿cómo, hermano? En la renovación de nuestro qué. Y entonces vas a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. ¿Cómo más vamos a ser perfeccionados, hermano, en la santidad? Segunda de Corintios 7:1. Estamos viendo la santificación progresiva, ¿Cómo es que nos están santificando? Segunda de Corintios 7:1. Si lo tiene, me dice amén. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda, ¿qué, hermano? Contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿Dónde, mi hermano? A ver, ¿qué debe de haber en tu vida para que vayas creciendo en santidad? Mira, el hombre que no conoce a Dios no tiene temor de Dios. Él se burla de Dios. Él se burla de la palabra. Le predicas y se burla y ofende a Dios. Pero un verdadero cristiano tiene temor de Dios. Porque un verdadero cristiano ya no está ignorante, hermano. Un verdadero cristiano sabe que el que lo va a juzgar lo está viendo. Dile al que está a tu lado, el que te va a juzgar te ve en todo tiempo. En todo tiempo te ve. Bueno, él ve lo que piensas, dile, para que te espantes. Él conoce tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Entonces, ¿qué tiene que haber en tu vida? Temor de Dios. Porque aunque Él es lento para la ira y grande en misericordia, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si tú tienes temor, te vas a apartar del pecado. Si no tienes temor, vas a seguir haciendo lo mismo, creyendo que no va a pasar nada, cuando dice que vamos a dar cuentas. Amén. Entonces, ¿sí estamos viendo cómo nos va a ir santificando el Señor? Hebreos 12:6. ¿Quieres una ayudadita del Señor para que vivas en santidad? Dile que está a tu lado, tu papá te va a disciplinar. ¿Para qué crees que nos va a disciplinar el Señor? ¿No lo has leído? Para que participes de su santidad.
¿Cuántos dicen amén? Y a muchos ya les dio, hermano. Y a muchos nos va a dar porque somos tercos, hermano. Nos hablan cada predicación y parece que no oímos. ¿Y qué va a hacer Dios, hermano? Nos va a disciplinar. Mire, aquí está Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama, ¿qué hace? ¿Por qué nos va a disciplinar si es necesario? Porque nos ama. Dile que está a tu lado, porque te ama. Es como tú cuando tu hijo hace algo malo y está pequeñito, ¿por qué le llegas a pegar? Porque lo amas y no quieres que al rato sea un ladrón y esté en la cárcel, ¿verdad? Por eso lo disciplinas. El que no lo disciplina, ¿qué dice? No lo ama. Luego dice, ni desmayes cuando eres reprendido por él, perdón, y azota a todo aquel que recibe por hijo, ¿verdad? Me quedé en el 6. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a qué, hermano. Cuando Dios te llega a disciplinar, ¿qué vas a hacer? ¿Aceptarla o te vas a enojar y ya no vas a venir a la iglesia? Aceptar la disciplina, Señor. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre, qué dice? ¿Verdad que el padre disciplina a su hijo? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces ¿qué seríamos si no nos disciplina Dios? Bastardos y no hijos, pero sí somos hijos, ¿verdad? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales. ¿Qué hacían nuestros padres? Nos disciplinaban. ¿Y qué hacíamos? Y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y qué? Y viviremos. Y aquellos, está hablando de nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero nuestro Dios, para lo que nos es, ¿qué, hermano? Provechoso, para que participemos de su santidad. Dile que está a tu lado, a ver, ¿cómo ves? ¿A la buena o a la mala? ¿Cómo ves? ¿Vas a empezar a obedecer ya a Dios o hasta que te den tus cuerazos? Dile. Así, mira, ¿quieres ver la disciplina de Dios? Estudia al rey David. Estudia al rey David para que veas cómo disciplina a Dios a sus hijos. El rey David se le olvidó que Dios lo estaba viendo y se fue a meter con una mujer que no era su esposa, mandó matar a su esposo, mintió, hizo un montón de tonterías. ¿Cómo lo disciplinó Dios? ¿Sí has leído cómo lo disciplinó Dios? Mira, le mató al hijo que tuvo con su amante, se lo mató. Después, uno de sus hijos violó a otra de sus hijas. Después otro de sus hijos mató a otro de sus hijos. Y después uno de sus hijos lo quería matar a él. ¿Quieres que venga la disciplina de Dios? ¿Quieres que te mate un hijo para que entonces sí vengas y le digas, ahora sí, Señor, ahora sí que ya voy a andar en santidad? ¿Queremos algo así, hermano? ¿Quieres que caiga alguien aquí muerto como Ananías y Zafira para que todos temamos que estamos con un Dios que es santo? ¿Queremos ver eso, hermano? Entonces dile al que está a tu lado, empecemos a orar. Empecemos a orar, a pedirle a Dios que misericordia. Que Dios tenga misericordia, hermano, porque créeme que la iglesia está en un estado dormido. Dormido, hermano, dormido. Ya peca con la mano en la cintura, en la iglesia ya no hay temor de Dios, cuando en la iglesia tiene que haber temor de Dios, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿vamos a esperar la disciplina? ¿Qué hay que hacer, hermano? Mira, 1 Corintios 9:24. Dile a que está a tu lado, empieza a sujetar tu carne. Empecemos. Eso se trata de luchar, hermano. No, dale batalla al pecado, hermano. No caigas tan fácil. 1 Corintios 9:24, ¿lo tiene? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, ¿de cuánto se abstiene? De todo. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, un premio que se pudre, pero nosotros estamos corriendo por una corona, ¿qué, hermano? La vida eterna. Dile al que está a tu lado, la vida eterna. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. A ver, ¿tú sí sabes cómo estás corriendo la carrera? ¿O sí sabes hacia dónde vas? De esta manera, ¿qué dice? Peleo, como quien golpea, no como quien golpea, ¿qué? ¿Verdad que nosotros no estamos aquí así como sin saber qué estamos haciendo? ¿Verdad que no? Nosotros estamos aquí
porque fuimos llamados para la gloria de Dios, están formando el carácter de Cristo en nosotros, nos están llevando a una santidad perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Sabemos que estamos aquí por eso. ¿Y qué hace Pablo? Dice, sino que golpeo mi cuerpo. Aquí no está hablando literalmente, ¿eh? No vaya a agarrar usted en el rato un palo y se dé 2 varazos, ¿eh? No. Bueno, porque esto ¿quién lo hace? A ver, ¿quién sí golpea su cuerpo literalmente? Los católicos. Ellos piensan que dándole aquí unos garrotazos ya van a dejar de pecar. No, sujeta tus pasiones carnales. A ver, ¿qué tienes que sujetar? A ver, haz de cuenta, está una película y tus ojos, ¿qué quieren hacer? ¿Qué quiere hacer tu carne? Una película indebida, ¿qué quieren hacer tus ojos? Estás en internet, ¿no? Ya ves que te sale el cuadrito ahí de la muchacha. A ver, ¿qué quiere hacer tu carne? Quiere ver, ¿qué tienes que hacer? Sujeta tu carne y dices, no voy a ver eso porque a Dios no le agrada, y lo cambias. ¿Y hay una lucha o no hay una lucha? No es fácil decir, no, no lo voy a ver. No, tu carne sí lo quiere ver, hermano. Pero tú tienes que decir no, porque Dios es santo y dice que yo también tengo que ser santo. Y sujetas las pasiones carnales. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y lo pongo en servidumbre. O sea, no manda tu carne. ¿Quién manda? Cristo. No saca habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser, ¿qué dice Pablo? Eliminado. ¿Se acuerda cuando Cristo le dijo a sus apóstoles, orad para que no entréis en qué? Hermano, Dios nos ha dado todo para vencer. ¿Cómo voy a vencer la tentación? A ver, ¿cómo voy a vencer la tentación? Dile a que está a tu lado, métete en oración. Métete en oración para que no entres en tentación. No salgas de tu casa sin pedirle a Dios que te ayude. Mira, saliendo de la puerta, hermano, va a empezar la tentación. Luego sales y luego pasa una muchacha ahí. ¿Cierto o falso? ¿Y qué hacen tus ojos luego? ¿No quieren ver? Y hay una lucha, pero si oraste en la mañana, Dios te va a fortalecer para que no la voltees a ver. ¿Cuántos amén? Entonces, ¿tenemos que orar o no tenemos que orar, hermano? Hermano, nos ha dado todo para vencer. Amén. Mire, ya estoy por cerrar el tema, Filipenses 3:20. Vamos a ver ya la santidad final. Traía yo más pasajes para ver la progresiva, pero yo creo que con esto están suficientes, ¿no? Si vamos a leer diario la escritura, a oír la palabra de Dios diario, porque la palabra, ¿qué está haciendo? Nos está santificando, ¿verdad? No solo son conocimiento, ¿verdad? Hay poder de Dios en la palabra, no hay poder de Dios en la palabra. Nos está santificando, entre más la escuchamos, ahí está. Filipenses 3:20, ¿lo tiene? Miren lo que dice aquí. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también a quién estamos esperando, al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Para qué lo estamos esperando en el 21? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante a quién, hermano, al cuerpo de la gloria. Aquí, ¿qué santificación está viendo ya? La final. A ver, ¿cuántos entendieron? A ver, ya me santificaron, ¿verdad? Me sacaron del mundo y del pecado. Me están santificando, me están llevando a la imagen de Cristo. Y cuando venga Cristo, termina su obra. Seré semejante a Cristo. ¿Cuántos creen esto, hermano? Porque esto es por fe, ¿eh? Eso solamente alguien que tiene fe lo cree. Dice, ¿cómo va a ser esto? Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo, ¿qué dice? Todas las cosas. ¿Alguien duda de esto, hermano? Primera de Tesalonicenses 5:22. Pero no a veces te ves así como que dices, ay, como que no, nomás no. Ya tengo años y no pasa nada en mi vida, como que dudas así como que, mira, tu confianza no tiene que estar en ti, tiene que estar en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mira, fíjate lo que dice aquí, Primera de Tesalonicenses 5:22. Fíjate lo que dice. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios, a ver, ¿quién, hermano? Dios de paz, os santifique como, hermano, por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos va a santificar por completo, dijimos? Dios, ¿verdad? En el 23, Dios. ¿Y qué dice el 24? Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Mira, si aquí hay alguien que ya no quería venir,
yo te exhorto a que confíes en Dios. Dice Pablo, estoy convencido de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, vamos a orar. Yo espero que le haya quedado claro por qué se tiene que congregar, por qué tiene que leer, por qué tiene que orar. Yo no sé por qué se congregaba, por qué oraba, por qué leía. Hoy ya no está en ignorancia. Vamos a cerrar todos nuestros ojos para que nadie se distraiga, nadie esté haciendo cosas. Ahorita vamos a orar. Examinémonos, hermanos. Te voy a pedir un minuto que te examines. ¿Cuántos años ya tienes en el Evangelio? ¿Y cuál es tu motivación a venir a la iglesia, al orar, a leer la palabra? ¿Cuál es? ¿Quieres que Cristo sea formado en ti realmente? ¿Quieres reflejar el carácter de Cristo? ¿Realmente has entendido que debemos de dar el fruto de amor, de fe, de bondad, de benignidad, de dominio propio, de humildad? Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Yo te ruego, Padre, por toda la iglesia, mi Señor. Porque está escrito, Padre, que va a ser necesario que algunos seamos disciplinados, Señor, para que participemos de tu santidad, porque nos hemos vuelto necios, Señor, así como el pueblo de Israel, Padre, que tú lo rescatabas, Señor, tú lo restaurabas y volvían otra vez al pecado. Así está la iglesia hoy, Señor. Perdónanos, Padre Santo, perdónanos. No hemos entendido, Padre, que fuimos llamados a vivir en santidad en toda nuestra manera de vivir, dice tu palabra. Hay áreas, Padre, que a veces no te queremos entregar. Estamos ahí todavía, Señor. Ayúdanos. Dice tu palabra que hagamos morir lo terrenal, Padre, en nosotros. Que hagamos morir el pecado. Ayúdanos, Padre Santo, a entender que sin santidad nadie te verá, Señor. Padre, yo ruego por la iglesia para que tú la santifiques. Creemos en tus promesas y creemos que tú eres fiel. Y sigo rogándote, Padre, por aquellos que no te conocen, Señor, que no han nacido de nuevo. Ten misericordia de ellos, Padre, porque ellos no entienden de qué se trata el Evangelio, Padre. Por eso no se congregan, por eso no oran, porque no entienden que están muertos espiritualmente. Padre, ten misericordia de ellos. Padre, gracias por tu palabra, mi Señor. En el nombre de Jesús te damos este aplauso, Padre. Gracias. Saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser ver la vida